Ya conocen el dicho de que la política hace extraños compañeros de cama. Y la verdad es que esa es la paradoja a la que hemos asistido hoy justamente en la Diputación Permanente del Congreso. Ya saben, ese organismo que mantiene la vida del legislativo cuando las cámaras están disueltas y tenemos un gobierno en funciones. Bien, en ese organismo era donde hoy debía ratificarse una decisión de hace un mes del Consejo de Ministros del gobierno de Pedro Sánchez para evitar lo que llaman la República Digital, es decir, poner una serie de trabas a la cibernética para evitar que pueda ser utilizada por los separatistas que gobiernan en la Generalitat de Cataluña para hacer soberanismo. Bueno, pues lógicamente el PSOE quería sacar adelante esa iniciativa que va en contra de los separatistas, a los que casualmente estos días está haciendo guiños para ver si consigue su apoyo para la investidura de Pedro Sánchez como presidente. Alguien que se quería oponer a esta iniciativa era Podemos, pero claro, como ahora es el presunto socio del PSOE en un futuro hipotético gobierno, pues ha tenido que buscarse las formas para abstenerse y no votar en contra. Y casualmente quienes han dado apoyo al PSOE para sacar adelante la iniciativa han sido el PP y Ciudadanos. Como ven, un auténtico lío que es un poco resumen de la situación política en la que estamos viviendo. A estas alturas no sabemos si tendremos investidura, si tendremos gobierno, si habrá algún pacto extraño o contra natura o si iremos a repetición de elecciones. Lo veremos en los próximos días. Mientras tanto, quizá esto no sea más que un reflejo de todo el lío que se vive no solo en España, sino en Europa entera. Ayer, Nicolás Sarkozy y José María Aznar se sentaron en una conversación en la que llamaron la atención acerca del deterioro que está sufriendo Europa y la civilización occidental. La verdad es que la crisis de valores a la que nos enfrentamos quizá nos haga pensar que estamos en una situación realmente curiosa. Quién sabe si en un fin de ciclo. Tendremos ocasión de analizarlo. Y un asunto más. Hoy el Pleno del Ayuntamiento de Madrid ha reprobado a Javier Ortega Smith, ya saben, el portavoz municipal de Vox en el Ayuntamiento de la capital. Resulta que Vox no apoyó la declaración institucional del Ayuntamiento de Madrid en contra de la violencia de género. Y encima, el lunes, Javier Ortega fue increpado por una mujer que le echó en cara que Vox está en contra de las mujeres y cosas por el estilo. Hoy Javier Ortega, en el Pleno, ha tenido ocasión de explicar que esta mujer, que fue víctima de una agresión, podía haberse visto mucho más satisfecha en caso de que se aplicase la ley que defiende Vox. Pero, en fin, al final le han reprobado. Eso sí, no han contado con los votos favorables del Partido Popular, que ha decidido respetar la libertad de expresión del portavoz de Vox. Son algunos de los asuntos a los que nos enfrentamos hoy en Distrito de Televisión. Así que bienvenidos a Los Intocables. Muy buenas noches. Pueden ustedes sintonizar Distrito Televisión a través de las frecuencias 45 y 57 de la TDT de Madrid, vernos en Aragón a través de la 8 de Zaragoza y desde cualquier lugar de España o incluso del mundo, si lo desean, a través de Internet. Saben que cuentan para ello con dos direcciones, tv.eldistrito.es o bien distritotv.es. Nos pueden encontrar en todas las redes sociales y si desean enviarnos mensajes a través de WhatsApp, cuentan para ello con un teléfono, el 669 72 86 73. Y para abordar los asuntos que hoy nos ocupan en la Mesa de los Intocables, esta noche nos acompaña don Luis Asúa. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Encantado de estar aquí. Don Carlos Díaz Pache, gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Gracias, Javier. Y Francisco José Alcaraz, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Y antes de entrar en materia, como saben, todos los días les planteamos una pregunta en nuestra encuesta. Hoy queremos su opinión acerca de esto. ¿Es cierta la decadencia de Europa y Occidente de la que advierten Aznar y Sarkozy? ¿Ustedes creen que tienen razón Aznar y Sarkozy cuando hablan de esa decadencia de Europa y de Occidente? Si ustedes no están de acuerdo, 905 80 81 40. Si sí están de acuerdo, 905 80 81 41. Luego tendremos ocasión de entrar en detalle acerca de este asunto. De momento lo que nos hemos de preguntar es si es factible un acuerdo entre el PSOE y Esquerra Republicana para la investidura de Sánchez. La verdad es que el partido presidido por el condenado por sedición Oriol Junqueras ha votado en el Parlamento de Cataluña a favor de iniciativas separatistas que son claramente inconstitucionales y está exigiendo a Pedro Sánchez una serie de concesiones que cuestionan la unidad territorial de España. ¿Hasta qué punto, nos preguntamos, está dispuesto Sánchez a ceder a cambio de ser investido presidente? Esta misma mañana, Esquerra Republicana, en la Diputación Permanente del Congreso, ha votado en contra de un decreto aprobado por el Consejo de Ministros que trata de neutralizar la República Digital Catalana. El gobierno del PSOE aprobó ese mecanismo para limitar los poderes de la Generalitat en materia cibernética
cibernética, pero ahora, un mes más tarde, necesitaba el apoyo de los propios separatistas para ratificarlo. Finalmente, no les ha necesitado porque el PP ha votado a favor, al igual que Ciudadanos, y hasta Podemos, que se iba a oponer, se ha abstenido, ya que ahora ejerce de socio de gobierno del PSOE. ¿Es significativo que el PSOE se apoye en PP y Ciudadanos para aprobarles este 155 digital antes de su reunión con Esquerra? Bueno, pues eso es algo que deberemos ver en los próximos días. Los separatistas que sí han anunciado que se oponen radicalmente a la investidura de Sánchez y que están en contra de que Esquerra pacte con el PSOE son los de la CUP. Su radicalidad les lleva a considerar que las concesiones que haga el presidente en funciones son insuficientes para satisfacer su proyecto separatista. Su diputada en el Congreso, Mireia Vehí, ha dejado claro que una mesa de negociación no es suficiente si no se especifica que abordará el tema de la autodeterminación. La CUP va a votar no a la investidura de Pedro Sánchez y de la propuesta de pacto entre el PSOE y Unidas Podemos. Lo hace de forma meridianamente clara porque este no aborda digamos, los elementos centrales que nosotros pensamos que son imprescindibles para nuestro pueblo. Una mesa de negociación que no hable de autodeterminación y de amnistía en términos concretos contribuye poco, ¿no?, a solucionar las necesidades democráticas de nuestro pueblo. Quienes sí están deseando ver a Pedro Sánchez investido como presidente son los de Podemos. A fin de cuentas, hay una serie de promesas que les afectan. Nunca se habían visto en una igual. Pablo Iglesias será vicepresidente del Gobierno, su compañera Irene Montero será ministra y controlarán 3 o 4 carteras. Hoy, las bases de Podemos han votado y han ratificado el acuerdo entre PSOE y Podemos con un porcentaje del 97% a favor, eso sí, solo con una participación del 50%, lo cual nos indicaría que en realidad se ha mostrado a favor más o menos un 25% de las bases de la formación. Quienes aprovechan, igual que Esquerra, el río revuelto, son los del PNV, que han anunciado su apoyo al PSOE, pero de momento tensan la cuerda. Mañana sacarán adelante junto a Bildu una enmienda a la totalidad a una iniciativa socialista por la que el Parlamento Vasco abandera el derecho de autodeterminación y la anulación de la actual política penitenciaria para que se traslade a todos los presos etarras a cárceles vascas. Se trata de seguir arrinconando a Sánchez y ganando espacio para el separatismo. Bildu, respecto a la investidura, fijará su postura en función de lo que haga Esquerra. El Gobierno, como ven, acorralado por todas estas iniciativas del separatismo, está ya prometiendo concesiones. La vicepresidenta Carmen Calvo ha ofrecido al independentismo hacer cambios en el título 8º de la Constitución para cambiar la situación de Cataluña en la definición actual de la organización territorial del Estado. Podemos hablar del título 8º de la Constitución, podemos hablar de un país que tiene diversidad territorial, esto que tanto trabajo le cuesta a las derechas, por eso seguramente no tienen apoyo electorales ya ninguno en los territorios en fin, identidad histórica. Y en ese sentido, nosotros no hablamos de autodeterminación, pero comprendemos perfectamente cómo es la realidad de nuestro país. La política se tiene que fajar con la realidad. Y la realidad es que tenemos, por herencia de la historia, un país con diversidad territorial. Y esta mañana la portavoz parlamentaria del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, ha hecho una advertencia. Ha advertido de que España se encamina hacia un gobierno de sedición por obra y gracia de Sánchez. Grave es que vamos encaminados, si no se remedia, a un gobierno de sedición. Y digo un gobierno de sedición porque este gobierno que se pretende fraguar está siendo pactado con un partido que ha sido condenado por sedición. Su líder político, el señor Junqueras, es un delincuente condenado por sedición, es decir, de los máximos delitos que se pueden cometer contra un orden democrático, un condenado por sedición. Es decir, España en estos momentos está en manos de un delincuente condenado por sedición, por obra y gracia del señor Sánchez, que eso le parece normal. Y tiene toda la razón en lo que dice Cayetana Álvarez de Toledo. Carlos Díaz Pache, tú estabas con ella cuando lo contaba justamente. Sí, pero es que lo primero que hay que decir de Pedro Sánchez es que es una persona que se está escondiendo. Que hace una semana que salió la sentencia de los ERE y que desde entonces no se le ha visto el pelo y no ha abierto la boca. No ha abierto la boca, se está escondiendo para no dar explicaciones del mayor caso de corrupción de Europa, la misma persona que se le llenaba la boca hablando de los demás, no está dando explicaciones de los pactos que está fraguando el que se ha autoproclamado candidato a la presidencia del gobierno antes de que el rey le haga ningún encargo, y se está escondiendo también de la oposición, porque el líder de la oposición, Pablo Casado, le llamó la noche electoral, no le cogió el teléfono y desde entonces no le ha devuelto la llamada. Y sin devolverle la llamada está haciendo el pacto del insomnio con Podemos, está negociando con Esquerra Republicana, que como decía Cayetana muy bien,
tiene a su líder en la cárcel por el delito grave de sedición, entre otros. Está pactando, en Navarra ya está pactando los presupuestos con Bildu, cuyo líder también está condenado, en este caso, por terrorismo, pasó por la cárcel por terrorismo, y entonces el resto de los socios, como el PNV, pues se vienen arriba y entonces hacen peticiones que en ningún caso se pueden aceptar. Entonces, ¿a dónde vamos? Pues vamos a ese gobierno de sedición, como decía Cayetana Álvarez Toledo, a ese gobierno que no quiere un cambio de gobierno, sino que quiere un cambio de modelo. Quiere derruir lo que queda del consenso del 78, quiere derruir la Constitución española, quiere derruir las bases de la convivencia que nos dimos hace 40 años para ir a otra cosa, porque a Pedro Sánchez ya no le importa nada. Esto es muy curioso en la historia del PSOE, que a lo mejor Felipe González, con sus aciertos y sus errores, creo que es una persona a la que le importaba España. Hombre, le importaba... Carlos, a estas alturas han hecho buena Felipe, por mucho que se le criticara hace 20 años. Pero fíjate, Javier, era todo un estadista comparado con lo que tenemos ahora. Que le importaba España y le importaba el PSOE. A Zapatero a lo mejor no le importaba tanto España, pero el PSOE sí. Y a este ya no le importa ni España, ni el PSOE, ni absolutamente nada más que él y su sitio en la Moncloa. Luis, tenemos un lío gordo, bien formado, ¿eh? Una mica, como decimos. ¿Esto cómo se resuelve? Pues yo creo que el problema que tenemos es que son los mimbres del personaje. Yo creo que es un hombre con un talento escasísimo, que se empuja en la noche electoral o al día siguiente a los brazos de Podemos, pensando que todo le va a venir rodado. Pero claro, tiene unos socios delante que son dos miuras, o como se dice, o bous, de esos de Tarragona que lleva, que tienen más mala leche que el copón, pero yo lo veo complicado. De todas maneras, yo creo que él va a jugar a lo que siempre ha jugado, a dar mucha pena, que hay penita mía, y entonces a ver si Casado y lo que queda de Ciudadanos pues le apoyan. Pero es un hombre sin proyecto ninguno. Yo Ahora, creo qué que paradoja no tiene... la de hoy, ¿eh? Por un lado, Carmen Calvo prometiendo reformar el título de la Constitución para darles concesiones, y por otro lado, en la Diputación Permanente hay que votar en favor de cosas contra los separatistas. Es que es muy alarmante. ¿En qué quedamos, no? Es que la secesión, bueno... Carlos sabe más de esto, pero la secesión ¿cómo se llama? Virtual o ciber de Cataluña es peligrosísimo. Esos son temas muy complejos en este mundo donde los datos, pues es que casi lo más importante, más importante que el dinero y el petróleo. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Pero yo creo que de verdad que leéis a Iván Redondo y a Pedro Sánchez. Este es el enésimo intento de un personaje imposible. Si tenía el pacto, como decía el otro día Alfonso Guerra, yo recomiendo esas declaraciones, son bastante interesantes y muy divertidas. Decía, pues si ya tenían el pacto hecho, que lo hubiera sacado y a gobernar. Pero es que este hombre, yo creo que enerva. Yo creo que hay un problema fundamental de liderazgo y de mimbres personales que el hombre no está a la altura del cargo. Francisco José, ¿qué impresión te da? La verdad es que es arriesgado aventurar que se puede o que va a hacer Pedro Sánchez, ¿no? Pero sí tengo que decir que aunque lo focalicemos todo sobre la figura de Pedro Sánchez, el problema no es de Pedro Sánchez, el problema es del Partido Socialista. Porque si Pedro Sánchez está haciendo lo que está haciendo es porque tiene el respaldo y el apoyo del Partido Socialista. Aunque algunas voces críticas se hayan levantado, pero realmente ahí están las votaciones que tuvieron el otro día, que realmente le han dado un respaldo. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Pues cualquier cosa puede pasar. Estamos hablando de un Partido Socialista que fue capaz de sentarse a negociar con asesinos de ETA, llegar a darle concesiones a ETA, llegando incluso a ETA a estar en las instituciones, el brazo político de ETA, los proletarras en las instituciones, gracias a esos pactos, que no va a extrañar que se puedan sentar con Esquerra, con Juntos por Cataluña, etcétera, y cualquier tipo de concesión. No nos extrañaría absolutamente nada. En esa afán guerra civilista, obviamente lo que pretende es destruir la unidad de España, y en eso están los separatistas, pero lamentablemente también está el Partido Socialista, como hemos visto a la vicepresidenta del Gobierno, a través de algunas reformas legales y eufemismos de las realidades territoriales, etcétera. ¿Qué os parecen los plebiscitos estos de partidos que se zanjan con más de un 90%? Hoy hemos tenido el de Podemos, un 97% a favor del acuerdo, eso sí, un 50% de participación. Javier, nada más. porque estamos en partidos maoístas, de culto a la personalidad. Yo creo que cuando dices tú, Francisco, con todos mis respetos, que sabes que tengo una enorme... cariño por tu trayectoria, yo no creo que sea el PSOE, es que el PSOE ha desaparecido, igual que ha desaparecido Podemos y está desapareciendo el PP. O sea, es que no hay partidos ya, son partidos y Ciudadanos, que fue el gran problema. Son partidos convertidos en maquinarias del líder. Entonces el Partido Socialista ha desaparecido. A los efectos, yo creo que no existe ya ni una voz que no sea una vieja gloria
o alguien que bastante estrambótico. Fíjate Pero quiénes eso sí están es hablando. personal, eso lo ha hecho Pedro Sánchez. Pedro Sánchez, al que tiraron por una ventana, volvió a entrar por la puerta, subió a la última planta, se convirtió en líder, consiguió convertirse en presidente de gobierno contra natura, como no ha conseguido nadie con una moción de censura, laminó absolutamente a todos los críticos en el grupo parlamentario Bueno, y en la dirección del PSOE, y ahora el PSOE dicen lo que diga Pedro. Hombre, claro. Igual que en Ciudadanos, igual que en Podemos. O sea, Podemos ha liquidado a todo bicho viviente. Me quiero decir que tenga un criterio distinto al de Pablo Iglesias. Y eso yo creo que es el problema que vamos a tener, que ya está tan personalizado entre adolescentes, y repito lo que dice Alfonso Guerra, estamos con adolescentes, con gente que no ha madurado políticamente y que piensan que todo es un tema personal, y de verdad el país, la nación, tiene un problema gravísimo en estos momentos de liderazgo. O sea, yo creo que hay un problema de liderazgo como no lo ha habido en ningún momento. Al final Pedro Sánchez es un pionero de todo lo malo, porque lo que ha hecho en España en los últimos años no lo había hecho nunca nadie. Nunca había ganado nadie una moción de censura, había habido otras, nadie la había ganado, nunca nadie había sido expulsado de su propio partido, había regresado, se había hecho presidente. Es decir, han pasado unas cosas con Pedro Sánchez que cada uno de los pasos que ha ido dando eran nuevos y dañinos terriblemente para el país. Pero para él siempre ha conseguido lo imposible. Bueno, él ha salido adelante, él está siempre en una huida hacia adelante para intentar conseguir sus objetivos políticos sin importarle nada, ya decía antes, ni el partido, ni el país, ni absolutamente nadie más que salvar la siguiente bola de partido, salvar las siguientes elecciones, salvar la siguiente investidura. A 4 investiduras se ha presentado, las 4 se le ha tirado abajo el Congreso. Es decir, nunca ha habido un Congreso que le haya puesto en una investidura como presidente. Ha sido por una posición de censura y luego de todas las sucesivas posteriores voto, no ha podido. Creo que llevamos en un año ha conseguido un voto, ¿no? Un voto, El del de Partido coalición Regionalista Cántabro. El de Cántabro, efectivamente. No, y los Nada canarios, más. no, a lo mejor son 2. Bueno, y los canarios también, según cómo. Según cómo, pero de adhesión de verdad, 1. O sea, es que yo creo que es un problema de mimbres, de verdad que estamos en un problema de liderazgo terrible, en un momento crucial, además. O sea, hay un momento, yo creo que hay un momento de esta inestabilidad política que vimos desde hace años y esta fragmentación de los partidos no está ayudando a que veamos un panorama medianamente sensato para llegar a acuerdos. Entonces, cuando desde el Partido Popular Pablo Casado hace esa llamada a la unidad del centro-derecha, es para que no pase lo que ha pasado en la izquierda, esa fragmentación, esa división, esa radicalización, que eso no puede pasar porque tiene que haber una alternativa clara. O sea, a todo lo que estamos viendo ahora, a todo lo que de Pedro Sánchez pactando con Esquerra, pactando con los que están en la cárcel, teniendo que hablar con personas que están en la cárcel condenadas por graves delitos para poder montar un gobierno. La alternativa a eso tiene que estar razonablemente bien armada. Entonces tiene que haber un acuerdo de los partidos de centro derecha, de los partidos constitucionalistas que tienen un proyecto de país, que tienen unos valores que comparten. Todo eso tiene que estar armado. Por eso esa unidad del centro-derecha es súper importante. Sí, pero de momento de eso no hay nada. Tú mismo decías antes que Pablo Casado le llama a la noche electoral para felicitarle y no ha recibido respuesta a esa llamada. Claro que no. En ningún momento le ha llamado para decir, a ver, con el PP podemos hacer algo, ¿no? No, absolutamente Son todo nada. especulaciones Absolutamente acerca de qué haría cada uno. Francisco José, ¿vamos a tener gobierno o no? Bueno, yo creo que tenemos, yo creo que no, en lo personal creo que no, pero con Pedro Sánchez yo creo que no lo sabe ni él, ni siquiera, vamos. Pero sí es cierto que la debilidad del posible futuro gobierno de Pedro Sánchez no son los 123 diputados que pueda tener o los 150 que pueda sumar. El problema no son la cantidad de diputados que tenga el Partido Socialista. El problema que tiene es que es un proyecto y de principios, de valores que no tiene el Partido Socialista, que aunque tuviese 20 diputados, obviamente nos llevarían al caos de cara al futuro de nuestro país, con todos esos socios que está pactando y que, como bien dice, sí que es muy grave que pacte con algunos que están en la cárcel por sedición. Bueno, que ha pactado con terroristas, que ha pactado con asesinos, que no nos puede extrañar nada, ¿no? Y esa es la gran debilidad de este gobierno, porque si realmente tuviese las cosas claras de defender la unidad de España, a Pedro Sánchez solamente con 20 diputados se puede defender esa unidad de España, y ese es el problema de principios y valores que no tiene este gobierno ni tiene tampoco este Partido Socialista. Es un poco lo que decías, que no nos llame la atención, no nos puede hacer menos vigilantes. Quiero decir, que no nos llame la atención no nos puede acostumbrar. No podemos acostumbrarnos a que esto ocurra, no podemos acostumbrarnos a que se pacten gobiernos en la cárcel. Esto no puede pasar, porque esto es un Estado de Derecho. Porque si no fuera un Estado de Derecho, si fuera como Venezuela, y luego hablaremos de Venezuela, donde hay
presos que están en la cárcel por sus ideas y no por cometer graves delitos contra el Estado, pues dirías, oye, pues a lo mejor tiene sentido hablar con personas que están en la cárcel. Pero en un Estado de Derecho como España, en una democracia consolidada, donde hay una justicia que es absolutamente garantista con todos los procedimientos, ir a la cárcel a pactar con los que han quebrantado los principios básicos del Estado es una barbaridad. Y no por estar acostumbrados tenemos que dejar de denunciarlo todos los días, porque la gente se acostumbra. Lo comentaba el otro día con esto que pasaba del Falcon. Llega a la presidencia del gobierno, coge el Falcon, se va al Festival Internacional de Benicàssim y se monta el escándalo. Oye, que ha utilizado el Falcon para un tema personal y tal. Entonces, lejos de pedir perdón, dice, sí, al día siguiente me voy a ir a la boda de mi primo. A la boda a La Rioja. Y al día siguiente me voy a ir a no sé qué. Y la ya nos gente hemos se escandaliza acostumbrado a al que él se siguiente mueve y en al Falcon. tercero, y luego ya no pasa nada. Dejamos de denunciarlo, dejamos de escandalizarnos, o la gente se acostumbra a que esto es así. Pues no puede ser que le ocurra con cada una de las cosas que hace. Pues eso pasa. Permitidme que le dé la bienvenida a David Gómez. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Tú qué crees? ¿Vamos a tener gobierno o no? Pues yo creo que no. Desgraciadamente creo que no. Creo que nos vamos a terceras elecciones. Precisamente esta mañana lo comentaba. ¿Sí? Sí, viendo, en fin, cómo se están desarrollando los acontecimientos, lo que ha ocurrido esta mañana en el Congreso de los Diputados, y yo desgraciadamente opino que o mucho cambia el panorama o nos vamos Hombre, a terceras elecciones. desgraciadamente, yo no sé qué es peor, si tener un gobierno socialcomunista bolivariano radical o no tener. ¿Qué quieres que te diga, Hombre, yo prefiero no tenerlo. Por eso te digo que desgraciadamente no. En todo caso, afortunadamente no van a pactar un gobierno en todo caso. La gran pregunta es, después de eso, ¿qué? ¿Si habrá una opción constitucionalista o hay necesariamente repetición de elecciones? Hombre, si hubiera una opción constitucionalista sería lo ideal para este país, yo lo tengo claro, no podemos seguir ni un minuto más sin gobierno, es decir, también eso es cierto, ¿no? Pero viendo lo que ha ocurrido esta mañana, viendo las declaraciones de Esquerra Republicana, etcétera, etcétera, pues claro, da mucho que pensar, ¿no? Esta gente no está en este momento para apoyar a Sánchez, y menos con tantas aristas como quiere Sánchez Pero si agarrar. nunca se van a ver con un gobierno mejor. No, desde luego. Si tienen el mejor gobierno posible para sacarle lo que les dé la gana. Hasta el Partido Socialista Si catalán lo ya decía pide... Rufián, pero si está derrotado, no está obligado a cedernos todos. Sí, está totalmente derrotado y está obligado a ceder los barcos, o sea, está meridianamente claro, ¿no? Y además el Partido Socialista de Cataluña rema a favor de obra, ¿no? Con esa declaración de intenciones, al menos, para decir que Cataluña es al menos una nación. Lo dice su ideario desde la fundación del PSC, que Está Cataluña claro. es una nación y España es un Estado plurinacional. Pero lo quieren, no es nada nuevo. Lo quieren remachar. Lo han remarcado para este congreso que van a celebrar ahora. Y sí que es cierto que yo me veo en unas terceras elecciones, vamos, no sé la mesa qué opina, pero yo me veo en unas terceras elecciones viendo lo que ha ocurrido esta mañana. ¿Sería el mejor escenario? ¿Repetición de elecciones? Terceras elecciones, yo creo que va a haber al final, si fracasa esta vía, que tengo mis dudas de que fracase, porque pues lo tienes más o menos pactado. Tienes la declaración aquella de Pedralbes, que además está colgada de la web de la Moncloa, en la que es terrible, porque habla de la bilateralidad de las conversaciones entre el gobierno catalán, entre comillas, y el gobierno español, entre comillas, pero bueno. Entonces yo creo que lo tienen más o menos pactado sin el relator, harán algo para quitar al relator de en medio, que era algo espeluznante, pero la clave está en Esquerra. Esquerra yo creo que está viendo que tiene posibilidades de ganar la Generalitat, que ese es el gran cáliz, digamos, en lo que ellos buscan, y va a estar ahí la decisión, no va a estar en el PSOE. Y si no se da esa decisión... para ganar la Generalitat le interesa tirar mucho de la cuerda con el PSOE. No, humillarlo. Y no necesariamente obtener satisfacción, sino decir, encima no nos hacen caso, con lo cual gana más adeptos en Cataluña. No, tú conoces bien aquella tierra, entonces yo creo que al electorado de Esquerra ha votado en estos plebiscitos que se hacen en los partidos, ha votado a favor del pacto, siempre y cuando se siente y se humilla al PSOE y se humilla al resto de los españoles. Bueno, la pregunta era bien clara, apoyar solo en tanto en cuanto nos den esa mesa de negociación, que no de diálogo, con una solución al conflicto de que ellos llaman de Cataluña. Leer la declaración de Pedralbes es terrible. O sea, se habla del gobierno catalán, el gobierno de España, como si estuviéramos hablando de países en igualdad. ¿Qué te sorprende? ¿No tienes más que por el TV3 todos los días? Pero bueno, pero que esté colgado en la web de Moncloa, en la declaración, es complejo. Y si no ocurre eso, yo creo que se plegará el PP y Ciudadanos a una investidura, porque yo no veo unas terceras elecciones, es imposible, en Europa no lo admitirían. Ya esto no es Bélgica, que estuvieron 2 años prácticamente sin gobierno. Esto es un país mediano con unos problemas brutales que luego veremos con el tema de Europa. Tenemos una deuda pública en el 100%, entrando en crisis, y hay que tomar medidas, como dice David, y yo creo que las medidas que pide Europa necesitan un gobierno fuerte. Y entonces vamos a tener presupuesto
y yo creo que iremos por la vía de un pacto PP-PSOE, que no sé si será con Sánchez, sin Sánchez, ahí ya no entro en los detalles, pero probablemente los viejos del lugar con los que yo he hablado del PP, lo que dicen es que ahí van a salir en tromba muchos exministros y mucha gente muy importante en el PP antiguo, que ya no están ni en la ejecutiva. Apoyando la vía Feijóo. Apoyando la vía Feijóo. ¿Es factible un acuerdo constitucionalista? Es que cuando ¿Se puede el PP fiar de un Sánchez? Es que cuando hablamos de partidos constitucionalistas, incluimos al PSOE, incluimos al PSC, incluimos a Sánchez, incluimos A Sánchez no sé. a Sánchez de hoy, incluimos al de ayer. ¿Al presidente, al candidato? Todos hemos visto los fragmentos de vídeos que se están moviendo de Sánchez diciendo una cosa y la contraria con 2 días de diferencia. Entonces, ¿a dónde se puede ir con una persona que dice una cosa y la contraria? Que dice que Cataluña es una nación, que hay que reconocer a Cataluña como nación, que dice que España es plurinacional, que es una nación de naciones, que IZ, que va a su aire dentro del PSC, que es otro partido nacionalista, independentista más. Eso es un partido constitucionalista, eso no es un partido constitucionalista. Entonces, un PSOE sin Sánchez, otro PSOE, el PSOE anterior, el PSOE que le importaba al Estado. El PSOE de Felipe González, sí, partido constitucionalista, claro, sin duda. Nosotros lo que podemos ofrecer, y ofrecemos, y hemos ofrecido ya antes de estas elecciones, ofrecimos pactos de Estado. Un montón de pactos de Estado para asegurar la gobernabilidad. Nosotros no podemos contribuir con un gobierno de Pedro Sánchez en estas condiciones. Lo que podemos asegurar son pactos de Estado. Nosotros podemos decir, estas políticas son las que nosotros podemos estar de acuerdo. Pero entendemos, por tanto, que un apoyo por parte del PP o una facilitación sería exigir que no fuera con Sánchez. Bueno, ¿Un PSOE sin Sánchez? No, lo que podemos entender es que no podemos apoyar de ninguna manera un gobierno de Pedro Sánchez. Que podemos apostar por pactos de Estado con un gobierno, pero no podemos apostar por un gobierno de Pedro Sánchez de ninguna manera. Cayetana estuvo muy clara cuando dijo que no era patriotismo sino masoquismo, pero yo creo que al final se va a plegar. Mi opinión, intuición, no tengo más fundamento ninguno. Yo creo que al final hay una serie de manifiestos de exministros y de gente importante de la transición, de los últimos 20 años, que se están moviendo, están recabando firmas y yo creo que van a salir en tromba. O sea, van a pegar un golpe encima de la mesa, van a decir que esto es una muchachada, como ya ha adelantado Alfonso Guerra, y que se tienen que sentar. Y que, oye, tú no te puedes meter en quién manda en tu casa o en la casa del de enfrente. Bueno, pues tendrán que tragar con Sánchez. Irán a ese lío de los pactos de Estado o a una investidura como sea y por lo menos estabilizar el país durante 2 años. Porque yo no veo las terceras elecciones, desde luego. Yo creo que un mal menor una tercera elecciones. No, por supuesto. Es un mal menor. Nosotros nos apuntamos mañana, pero nos ponemos en campaña, pero no lo veo. Comentan que otro gasto de 140, 150 millones de euros. Cualquier decisión de Sánchez y de Pablo, vamos, eso se queda irrisorio. Irrisorio Hoy esa se lo han cantidad. gastado eso. Sí, irrisorio. Entonces, por lo tanto, el mal menor sería unas terceras elecciones. Sería bueno para España tener unas terceras elecciones, a pesar de que estemos cansados y que... Vale, ¿y qué resultado tendríamos en unas terceras elecciones? Pues muy buena pregunta, habría que analizar exactamente. Si es Hombre, si seguimos los últimos, entiendo que Sánchez seguirá bajando otro poquito y yo espero que el Partido Popular y Vox también suban, más el Partido Popular que Vox, pero que al menos logre. Será Vox la que suba. Será Vox la que suba, probablemente. No. Probablemente. Bueno, de momento, tanto PP como Vox están al alza. Ciudadanos es el que en todo caso puede bajar más o se recuperaría algo. Esa sería la gran pregunta. Aquí el problema es que el centro-derecha española está absolutamente dividido, es decir, está troceado, tenemos 3 trozos. Entonces, ¿qué ocurre? Que el voto se reparte de tal forma que al final no hay forma, si se me permite la expresión, de rascar bola, es decir, es prácticamente imposible, ¿no? Entonces, claro, llegado ese momento de que el centro-derecha está tan dividido, pues a lo mejor tienen que tener, en fin, altura de miras, y yo lo que he hecho en falta en este momento son hombres de Estado, es decir, es gente que de verdad luche el PP por ya su propuso país. una España suma, Es a lo que no se voy, quisieron es decir, sumar. Es a lo que voy, que si hay terceras elecciones, a lo mejor sí que hay que replantearse eso de que el centro-derecha acuda juntos a unas elecciones, porque si no, vamos a seguir en la misma casilla de salida, muy probablemente, con un escenario más o menos cambiado de escaños arriba, escaños abajo, pero va a ocurrir lo mismo. Ya ha ocurrido lo mismo en estas pasadas elecciones, es decir, la foto final de estas elecciones se ha movido muy poco, ha habido trasvase de votos, ha subido Vox mucho, ha bajado Ciudadanos. Es decir, nos vamos a estar moviendo permanentemente en ese escenario, con lo cual, a lo mejor hay que tener altura de miras y que el centro-derecha español vaya todo conjunto, sin ninguna fisura, a conseguir el gobierno de la nación. La ley electoral, como sabéis,
penaliza enormemente la fragmentación del voto dentro de un espectro Lo hemos visto en las dos ideológico. últimas elecciones. Lo hemos visto. Entonces, sabiendo eso, es suicida que personas que piensan en lo fundamental muy parecido, que podrían estar de acuerdo en las cosas más importantes, no acudan juntos y luego diriman esas diferencias con un grupo parlamentario fuerte y ahí ya se pacte o que se proponga un programa conjunto. Al final, la confluencia política, eso que se hablaba cuando nació Podemos y los años posteriores de la confluencia política, como si Podemos hubiera sido alguna vez confluencia de absolutamente algo, que no ha sido de absolutamente nada. Podemos es lo que era Izquierda Unida, o sea, dos mentiras en dos palabras, ni izquierda ni unida. Podemos nunca ha sido una confluencia, sino una suma de intereses que jamás ha estado unido, y el mayor éxito de confluencia política que ha habido en España es el Partido Popular, que a partir de la transición logró aunar todo el centro derecha en un único partido, con un único proyecto, con un único programa que ofrecer a los españoles. Y eso es lo que debemos recuperar como Partido Popular, como España Suma, en el formato que sea, que el formato no me parece lo más importante. Lo que me parece más importante es ofrecer a los españoles un proyecto de centro derecha común, que sea fuerte, que sea nítido, claro, que todo el mundo sepa lo que se está ofreciendo y que electoralmente pueda ser fuerte porque va unido. Eso es importante. Bueno, Vox se ha hecho un hueco con mucha representación. Decir que una cosa es predicar y otra cosa es dar trigo. Y Vox ha dado trigo. Nos ha presentado un senador y nos quedamos esperando a que el Partido Popular y Ciudadanos presentaran también un senador para precisamente aupar a toda la parte que ustedes denominan centro-derecha para poder tener mayoría en la Cámara del Senado. Y sin embargo, al final, pues nos quedamos solos. Hemos sido nosotros que hemos sido generosos y hemos renunciado a tener más senadores, por ejemplo, en Murcia, a cambio de que ustedes hubieran dado aquel paso. Tampoco lo dieron, o sea que a vos no se nos puede pedir más. La ley electoral Yo discrepo que la voz, o sea, la casa común es Ciudadanos y PP. Vox es una voz distinta, representa un momento histórico completamente distinto. Nosotros no tenemos nada que ver, vamos, hablo aquí en plural, no tenemos absolutamente nada que ver con los postulados del PP, que ya son unos postulados antiguos, de un conservadurismo prácticamente ya de gestión pura, que no tiene ningún tipo de ideología, y estamos ante una tercera revolución conservadora, que el PP no se apunta. Pablo Casado pudo hacerlo y evitar el fenómeno de Vox, no lo hizo en su momento, en septiembre, después del Congreso, cuando muchas voces le decían que tenía que ir por esa vía, y luego cuando lo intentó ya se rajó, ya no sabemos ni dónde está, porque ya ha desaparecido. Entonces, yo creo que Vox responde a un momento histórico, una primera revolución conservadora en los años 60 con la democracia cristiana y resolver todos los problemas de la izquierda en la posguerra, otra con Thatcher, Reagan, y esta es la tercera. Y nosotros estamos en esa batalla ideológica fundamentalmente. Las voces de Vox y el PP no tienen absolutamente nada que ver en ningún tema. O sea, muy pocos temas nos unen ya, no nos unen ni el tema territorial. Nosotros estamos absolutamente en contra de las comunidades autónomas, en políticas de género lo hemos visto estos días, en acabar con el consenso progre de la socialdemocracia, que lo veremos ahora con Europa, es un desastre sin paliativos. Nosotros estamos absolutamente en pro de políticas de crecimiento. El PP sigue con el rollo del estado de bienestar, sigue con los problemas europeos que son absolutamente intrínsecos y esenciales y nos están llevando a la ruina. En cuestiones demográficas estamos completamente en contra. Nosotros no podemos seguir tolerando una inmigración que lo único que hace es bajar salarios, en vez de generar empresas más productivas, que den más calidad en sus productos, lo que está haciendo Alemania. Ahí hay un modelo alemán y el modelo low cost de todo el resto de Europa. Nosotros estamos a favor del modelo alemán, que es restringiendo la inmigración, porque la inmigración lo que está haciendo es tirar de los salarios hacia abajo. ¿Y qué hace el empresario español? Seguir peleando en precio, cuando tenemos que pelear en calidad. Bueno, y una serie de cuestiones más que están en el diario. Bueno, memoria histórica, vamos. Que me dejaron, todos me dejaron solo votando en el Senado, y el único voto en contra de la reforma de memoria histórica fue el de Vox, cuando el Partido Popular se comprometió a derogar la ley de memoria histórica, y no solamente no la ha derogado, sino que encima se abstiene y no vota en contra de esa reforma de la ley de memoria histórica. Por lo tanto, Vox no es el Partido Popular. Yo hay algo que no entiendo. ¿Por qué esa extrema agresividad entre Vox y el Partido Popular, cuando, de acuerdo, son cosas distintas, pero está clarísimo que los que somos votantes de centro-derecha estamos buscando una opción en la que veríamos con muy buenos ojos un acuerdo entre Vox y el Partido Popular, y si puede ser Ciudadanos también, que represente a un gran espectro de la población y que tenga opciones de gobierno, porque esa división conduce a la nada. No, una división de dos, yo creo que, primero, el Partido Popular no rasca un solo voto transversal del PSOE, y el Vox sí que ha demostrado que lo saca en Andalucía, que es tu tierra, en Murcia, había una enorme cantidad
multitud de votos del PSOE que se han ido a Vox. Y eso jamás lo ha conseguido el PP. Ha conseguido Bien. más que nada... Pues es un partido de la derecha que puede reclutar votos en ese lado. Claro. El otro partido de la derecha en otro lado. Bueno. Y no están defendiendo un modelo de sociedad bastante similar, pregunto. No, en absoluto. Nosotros, vamos, en Vox estamos completamente en contra de las comunidades autónomas. Creemos que hay que ir a una recentralización urgente, porque es un disparate lo que está pasando. Creemos en las políticas Pero de crecimiento. eso lo veis los que hacéis vida de partido. No, yo no hago El vida de partido, yo lo hago desde fuera. Yo estoy pero tú estás hablando en primera persona, porque dices nosotros los de Vox. Sí. Te estás identificando claramente como miembro de ese partido. Sí. En cambio, los votantes que estamos fuera de todos los partidos, Pero lo es que queremos al votante hay que es ver convenceros, un modelo de sociedad. Hay que convenceros que aquí hay dos ideologías dentro de la derecha, el centro derecha. Una que es la antigua, que es la del PP, y Ciudadanos ya ni existía, y otra que es la moderna, la que está triunfando en todo el mundo. Entonces, ahí es donde está la brecha. Y esa brecha, por supuesto, puede dar gobierno, con 2 marcas, con 3 imposible. Con 2 sí puede dar gobierno. Bueno, lo ha dado en Madrid y lo ha dado en Andalucía, ojo, que también puede dar a nivel nacional en unas terceras elecciones. Pero ahí está la clave, Javier. O sea, lo que no puedes es... Entonces, ¿por qué esa agresividad entre ambos partidos? No hay ninguna agresividad. Yo a Carlos le tengo un respeto enorme y a Pablo Casado le tengo un cariño brutal. Doy por hecho que no hay agresividad. Todos nos respetamos. Pero también la hay en el otro lado. Todos oímos mítines. No, que si la derechita cobarde, que si la extrema derecha. Esos son temas ¿no? electorales. O sea, señores, no se crean nada. Lo que dicen los partidos son temas electorales. A los votantes no nos va ni nos viene. ¿Qué te parece? Hombre, yo creo que sí que nos va y nos viene, porque es lo que escuchamos realmente de los partidos, ¿no? Bien, es verdad que ha habido mucha afrenta, pero yo repito, es decir, la división de la derecha no nos lleva a ningún sitio, es decir, no va a ninguna parte, nos lleva a esto, a la ingobernabilidad total y absoluta del gobierno central, ¿no? ¿Y quién sale beneficiado de todo esto? Pues todos los partidos independentistas, nacionalistas. De momento el Partido Socialista, que aunque sea en funciones, es el que está en el gobierno. Efectivamente. De momento Podemos, que es quien quieras que no, controla la radio y televisión pública. Los partidos independentistas que se llevan lo que les da la gana porque les tienen cogido por donde no se sabe, ¿no? Así es. Entonces, claro, aquí el debate gira en torno a esa unidad, para mí, del centro-derecha español, ¿no? Y ahora que el debate hay que centrarle más en la gobernabilidad del país, pues bueno, si tenemos que ir a terceras elecciones, que vayamos a terceras elecciones, pero a lo mejor... Si fuéramos a terceras elecciones, a lo mejor sí era el momento de plantear un poco eso, esa España suma, ese lo que fuera. Nosotros llevamos planteándolo tiempo y seguimos en esa idea de que tenemos que unirnos. Cuando Vox quiere centrarse más en lo que nos separa que en lo que nos une, nos hace un poquito más difícil conseguir esa unidad que frene al verdadero enemigo que tiene España ahora, que no es el Partido Popular de Vox, sino el Partido Socialista, Esquerra Republicana, Podemos, los bolivarianos, que están haciendo lo peor que pueden hacer para el país. Entonces, cuando nos centramos en lo que nos separa, si el modelo autonómico es distinto y nos centramos en el modelo autonómico, si la política de inmigración es distinta y nos centramos en concretamente eso, pues se nos hace muy difícil llegar a acuerdos. Afortunadamente hemos podido llegar a acuerdos en las instituciones para poder armar gobiernos de centro-derecha que puedan mantener el pulso a Sánchez y a la ruina a la que nos lleva. Y tenemos gobiernos en tal... Pero si Vox se sigue centrando en lo que nos separa y no en lo que nos une, nos hace tremendamente difícil esto. Y nosotros somos un partido de centro liberal, que nos digan desde Vox, que ellos representan la derecha moderna. Hombre, precisamente en las cuestiones que se diferencian del Partido Popular tienen cualquier cosa menos moderno. Es decir, el cierre de fronteras para controlar la inmigración, las políticas de mercado español frente a lo demás, es una cosa prácticamente autárquica. ¿Eso jamás se ha dicho? Bueno, como que no se... Un partido vamos, absolutamente liberal. No proteccionista ni de capitalismo de amiguetes, que no tiene nada que ver, pero absolutamente liberal. Nosotros no practicamos... A mí no me gusta hacer saña con las políticas de Vox, porque no me gusta que se visibilicen las diferencias, porque lo que quiero es que consigamos llegar a un acuerdo. ¿Y no es lo que nos une? Bueno, nos une mucho, nos une la defensa de la unidad nacional, nos une las políticas liberales, si es que estáis vosotros también en eso. Nosotros estamos en las políticas liberales, si vosotros también estáis, pues vamos a ver qué políticas liberales podemos llegar ¿Liberales juntos. las de Montoro? Bueno, liberales, de verdad. La defensa del territorio con el 155 aplicado tarde, mal y nunca. De verdad, nosotros... ¿La ley de memoria histórica es liberal? ¿La ley de memoria histórica es liberal, Carlos? La ley de memoria histórica no la hemos votado nosotros. Bueno, pero la ley de memoria histórica nosotros hemos dicho que si gobernamos, que no lo hacemos, la vamos a derogar y
vamos a poner... Pero si habéis estado 4 años en mayoría vamos absoluta. a poner No lo una habéis ley de cumplido. concordia, pero nosotros en el 2018, como bien sabes, tuvimos un congreso nacional, salió elegido Pablo Casado frente a 2 grandes pesos pesados que se presentaban en el Partido Popular, y surgió un Partido Popular nuevo, liberal, centrado, más moderno que algunas políticas de las que estamos hablando, y que quiere la unión del centro-derecha para ofrecer un proyecto sensato a España. A Y eso es lo nosotros que lo que estamos... nos preocupa es lo que une a los españoles, no lo que une a los partidos políticos. Bueno, Y no queremos lo que une a unir a los nosotros. españoles. A nosotros lo que une a los españoles es que los españoles tengan una tarjeta sanitaria en todo sitio. Correcto. Que un señor que practique la caza no tenga que tener 17 De acuerdo. licencias. Lo une a los españoles que no estemos supeditados a una ley electoral, que finalmente estamos siempre chantajeados por los partidos políticos, separatistas, golpistas, etcétera. Pactémosla. Ya, pero es que ustedes han estado muchísimos años, no han hecho nunca nada. Ustedes no han hecho nada contra la memoria histórica. Ustedes no han hecho nada para revocar el permiso parlamentario para negociar con ETA. Ustedes predican, pero cuando han llegado han hecho justamente todo lo contrario. Entonces usted no puede pedir más confianza a los españoles hacia quienes ustedes la han traicionado con una mayoría absoluta de creo que eran 186 o 187 diputados. Por lo tanto, hay muchísimos españoles que ya no pueden confiar después de haberse traicionado durante muchísimos años. Por lo tanto, nosotros buscamos esa unidad de los españoles y políticas que unan a los españoles, no que la dividan en 17 reinos, que ha estado auspiciada tanto por el Partido Popular como por el Partido Socialista durante muchísimos años. La verdad es que yo desde mi santa inocencia pienso que si siento aquí a un señor que está en contra de las comunidades autónomas y aquí uno que defiende las comunidades autónomas, pero se ponen a hablar los dos y, por ejemplo, recortan el peso estructural que suponen, llegarían a un acuerdo, ¿no? A lo mejor se mantienen las comunidades autónomas, pero recortando una serie de gastos superfluos y devolviendo las determinadas competencias al Estado, y que eso sería alcanzar acuerdos para el elector, que es lo que tú estabas diciendo, Francisco José, ¿no? Pero con Vox se consigue, porque de hecho está Andalucía, el Pacto de Andalucía, los 35 puntos que se han apoyado gracias a que ha estado Y Vox. yo estoy Si no convencido está Vox, que obviamente... si se quiere eso no revocar sería una tal. ley de memoria histórica o cambiarla para que sea realmente de memoria para todos los españoles, no solamente para unos y para otros, es de sentarse y hablarlo, en vez de Pero decir, con no, Vox- es que vosotros lo No, cambiasteis no. cuando pudisteis. Bueno, Pero hablemos tiene de que ahora. estar Vox, porque Vox garantiza Sí. que forzará al PP que se derogue. Por si eso es yo el creo tiene que el una poder. mesa en la que se sienten Vox y PP podrían alcanzar muchísimos acuerdos beneficiosos para el ciudadano. Por eso los es españoles una tienen opinión que muy, votar, muy ¿no? humilde, Por eso desde tienen fuera, que votarnos y tener la suficiente fuerza, ya no solamente para que nosotros podamos apoyarlo, sino para que el PP nos apoye y llevemos esas políticas que dicen que coinciden con nosotros. Pues sí, efectivamente lo que dice Javier tiene todo el sentido del mundo, es decir, si la gente que no apoya a las comunidades autónomas y las que sí apoyan a las comunidades autónomas lo meten en un paquete y van quitando y la del medio, racionalizan, van alcanzarán un punto de desbrozando, acuerdo, ¿no? si se me permite la Vaya expresión, y viendo qué hay más allá del claro, De acuerdo, yo. pues efectivamente sí que llegarían a un acuerdo. Es decir, yo sí que tendrías que comparto, ser el yo relator. no creo... Vale, yo me pido relator, venga. Yo no creo en las comunidades autónomas, ¿eh? Entiendo que deben de estar... Gracias. Entiendo que no deberían de tener las competencias que tienen, ¿no? Yo vengo del mundo de la justicia y conozco perfectamente el funcionamiento del mundo de la justicia en todas las comunidades autónomas y, bueno, pues si se me permite, cuanto más al sur está el juzgado, peor funciona, ¿eh? Ojo. Y en el norte, ojo, ¿eh? Y en el norte tela. Entonces, es un problema de dinero. Es un problema de dinero y es un problema de que la administración de justicia Es que debe a lo de ser mejor única. A lo mejor si en vez de hablar de modelo hablamos de cuestiones directas como el dinero o como cuestiones de administración de justicia, educación, una serie de cosas, a lo mejor alcanzaríamos muchos puntos de acuerdo. Me voy a pedir relator, como han dicho. En fin, vamos a hacer una pequeña pausa, volvemos de inmediato para abordar los otros asuntos y les recordamos la pregunta que les planteamos esta noche, de la que vamos a hablar justamente ahora. ¿Es cierta la decadencia de Europa y Occidente que están advirtiendo Aznar y Sarkozy? Y ahora les contamos, si ustedes creen que no, 905 80 81 40. Si creen que sí, 905 80 81 41. ¿Cómo va el pescado? Ya casi está todo controlado. ¿Qué haces? Les he comprado la lotería de Navidad a las niñas. Voy a ver cómo va esto. Isabel y Marcos, Sofía. Oye, ¿y a José no lo pones? Hombre, sí, con ese chico acaba de empezar. Pero tú te estás oyendo. Mira, voy a abrir. Hola. Hola, mami. ¿Qué tal, Ramón? Te he traído vino. ¿Vininchi? Sí, es un vininchi. ¿Qué va pasando? Estaba todo buenísimo. Qué bien. Por cierto, José, ¿tú trabajas en Navidad? No. Pues podías venir a comer el día 25. Claro, vente. Cariño, no le presiones. Igual no puede. Sí puedo. Genial. Vale, gracias. Qué bien.
Anda, se me olvidaba. Os he comprado la lotería de Navidad. Qué bien. A ver si este año tenemos suerte. Perdón, es que el otro día les compré un décimo a mis padres y, bueno, me acordé de vosotros. Qué mono. Me gusta mucho el número. ¿Te ayudo? No, no, no. ¿Te imaginas que nos toca? Ojalá. ¿Estás bien? Perfectamente. Isabel. Gracias, papá. Para mí también. Muchas gracias. No me lo esperaba. Nosotros tampoco. ¿A qué no? Para nada. ¿Abrimos mi vino? Claro que sí. Lotería de Navidad. El sorteo que nos une. No volverá a ocurrir, de verdad. No me caen bien tus amigas. No puede haber secretos entre nosotros. No entiendo por qué te pintas. No quiero ver a tu familia. No me dejas otra opción. No te enteras de nada. No eres nadie sin mí. No sabes ni hablar. No vales nada. Ni una gota más. Contra la violencia de género. Comunidad de Madrid. Voy a cambiar la dirección del viento. Voy a ser tu fuerza, que nada te detenga. Voy a ser el aire cuando no te quede aliento. Voy a estar contigo, no importa lo que venga. Voy a ser tu escudo cuando llegue la batalla. Voy a ser tus ganas cuando no te queden ganas. Voy a escucharte cuando no me digas nada. Voy a estar contigo donde quiera que vayas. Voy a estar contigo donde quiera que vayas. Soy tu aliado, voy a estar aquí, dando la cara por ti, derribando el miedo siempre junto a ti, dando la cara por ti. Soy tu aliado, voy a estar aquí, dando la cara por ti, derribando el miedo siempre junto a ti, dando la cara por ti, dando la cara por ti. ¿Estamos en un auténtico Estado democrático o estamos en una partitocracia? Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconetti no es tonto. Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Esta izquierda rancia lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Porque se avecina una crisis de unas dimensiones estratosféricas. ¿Ustedes qué creen? ¿Es cierta la decadencia de Europa y Occidente de la que advierten Aznar y Sarkozy? Si creen que no, 905 80 81 40. Si creen que sí, 905 80 81 41. Se lo preguntamos porque hoy, durante unos pocos minutos, vamos a hablar de filosofía. Porque la crisis de los partidos liberal-conservadores es la crisis de la democracia y de Occidente. Eso, al menos, es el diagnóstico que comparten José María Aznar y Nicolás Sarkozy, que mantuvieron ayer una conversación sobre el futuro de Europa en el aula de liderazgo del Instituto Atlántico de Gobierno que preside el expresidente español y la Universidad Francisco de Vitoria en Madrid. Sarkozy puso de manifiesto que Europa, el mundo occidental, ya no es el eje del mundo. De los 7.000 millones de personas que habitan el planeta, hay 4.000 en Asia y en el centro solo 800 millones. En un mundo en el que nuestra posición ya no es prevalente, sino más secundaria, ¿cómo podemos salvaguardar nuestras democracias? José María Aznar opina que estamos viviendo una revuelta de carácter general contra el sistema y observa
que lo que tienen en común las protestas en Hong Kong, en Barcelona, en París, en Líbano, en Chile o en Colombia, es que son movimientos antisistema con una sola conexión, la revolución tecnológica. Un problema de crecimiento económico evidente. Segundo, hay un problema también de seguridad, porque nuestras fronteras están siendo enormemente presionadas. Tenemos en Europa problemas estructurales. El Brexit, Nicolás, es un ejemplo de ello. Y el Brexit es un ejemplo de anclaje en el pasado, pero no de imaginar el futuro. Si vous croyez que le problème n'est que le problème des partis traditionnels, alors vous passez à côté de la grande question, qui est une forme de décadence de l'Occident, de décadence de l'Europe. L'axe du monde a été pendant 5 siècles un axe plein ouest, et aujourd'hui l'axe du monde a bougé plein est. Es cierta esa decadencia de Occidente y de Europa. Es verdad que esa crisis de los partidos liberal conservadores es la crisis de la democracia. Luis, tú que eres el más filósofo del grupo, cuenta. Pues mira, yo, bueno, vamos por partes. Sí, sí existe una decadencia. El pesimismo europeo siempre, desde los años 20, que era un pesimismo basado en que no éramos capaces los europeos de convivir, que luego, pues, la verdad es que tenían razón todos aquellos Eliot y los grandes autores europeos, pues tenían razón, porque al final acabamos a bofetadas en la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Venía de ahí el tema. Pero hoy, ¿qué pasa? Hoy el peso de Europa, si veis los mapas, siempre en los mapas del mundo está Europa. Ahora en los mapas del mundo está casi siempre América, Asia y Europa en el otro lado. ¿Por qué? Porque el peso de la economía mundial de Europa, hemos pasado del 50% hasta hace muy poco, en los años 60-70, ahora está en un cuarto, un 25%, pero es que el declive es brutal. En 2030 se calcula que será un 10%, y en 2050 un 7%, que equivale más o menos a la economía de América Latina hoy. Es decir, el eurocentrismo se ha ido al garete. Y luego, si a eso le añades lo que ha dicho Aznar, el problema de seguridad, que se llama inmigración, o sea, le llama seguridad, pero es inmigración, es tener las fronteras controladas, más que las políticas de crecimiento están basadas en paliativos, que es el estado de bienestar, pues tenemos una Europa donde no hay iniciativa, donde no hay una sola gran empresa tecnológica, que eso es un síntoma muy terrible de la situación del continente, y bueno, pues tenemos muchos problemas. Y además no tenemos la defensa clara. Estados Unidos parece que se va a poner de espaldas a la OTAN, y entonces bueno, vamos a tener las fronteras más complicadas del mundo. La frontera más desequilibrada en cuanto a renta del mundo es la de España con Marruecos, más que México, Estados Unidos. México, Estados Unidos son 6 veces la renta. Sur, claramente. Claro, es 11 veces. Y luego ya si te vas al Sahel es infinito, es infinito. Entonces, todo eso que genera pues un malestar en Europa, un país muy avejentado, muy atemorizado, que ha tenido una explosión en deuda pública. Nosotros hemos pasado en 10 años, del 2008 al 2019, nos hemos endeudado el 60% del PIB, que son 600.000 millones de euros, y no están en infraestructuras, no se ha construido una carretera, ni un ferrocarril. ¿Dónde está ese dinero? Ese dinero se ha ido a pagar pensiones, a pagar rescates bancarios, a pagar pues, un montón de cosas para mantener ya no el Estado, el tinglao. Entonces, todo eso es lo que hace que haya un sentimiento de pesimismo brutal en Europa. Y donde empieza ese pesimismo es en el talento. Hoy creo que ha sido en la Comunidad de Madrid, alguien ha dicho una frase clave. Ha dicho, se nos está yendo todo el talento fuera de España. Si miramos alrededor, nuestros hijos y la gente, nuestros amigos, casi todos lo que quieren es trabajar fuera. Y si la pueden fuga fuera... de cerebros ha sido un hecho en España desde los años 50, ¿quieres que te diga? Pero no, pero sigue. Ya, sí, pero lo malo antes... es que en pleno siglo XXI continúe todavía, y efectivamente nuestros jóvenes donde ven opciones es fuera. Claro. Porque No, pero, España... fuera del continente. Yo tengo fuera de España para empezar. Si ahora ya ni siquiera Europa les soluciona, claro. evidentemente miran a China, miran a la India, miran a Brasil, a América en general. Que ahora tienes gente que vive, que está emigrando, gente de menos de 30 años, que se está yendo a China. Pero no, es que no sabes, y te dicen, es que no sabes las oportunidades que hay aquí. O México es una auténtica esponja de talento español. Y bueno, pues yo creo que hay que ponerse las pilas, pues lo que ha detectado Aznar, o sea, lo que dice Aznar, es el problema de seguridad, que para mí, además de la seguridad, el problema es de inmigración low cost. O sea, Gordon Brown, que fue el que lo inventó, veía que los salarios subían y metió 2 millones de inmigrantes, que es una de las causas del Brexit, no la fundamental desde mi punto de vista, pero es una de las causas del Brexit. Ojo, porque esto de repente se resquebraja y estalla, porque ya no tenemos el peso en el mundo como para que nos soporten, eso es clave también.
Yo creo que es cierto que el eje del centro mundial se ha desplazado, ese eje que estaba centrado en Europa primero y luego en el eje atlántico, Europa, Estados Unidos, es decir, lo que es fundamentalmente Occidente, se está desplazando claramente hacia el este, no solo por la cantidad de personas que viven, ¿no?, en China, en India y tal, sino por el despertar económico de ese gigante que es China. Pero hay una diferencia sustancial muy importante que no podemos obviar en Europa, que es que China es una dictadura comunista que no respeta los derechos humanos, que hizo un cambio en un momento dado, abandonando las políticas económicas más restrictivas para poder crecer, y está creciendo, pero está creciendo de una manera absolutamente desproporcionada. Quiero decir, crece de manera dictatorial, porque no tienen elecciones libres, crece sin respetar los derechos humanos, crece sin respetar el medio ambiente. Pero ya no es ni mucho menos lo que fue esa dictadura comunista, ¿eh? No es lo que fue, pero sigue siendo una dictadura comunista. Todavía no es una democracia, de acuerdo, pero ya no es ni mucho menos el maoísmo. No es lo que fue, pero es una dictadura comunista donde no hay elecciones libres, donde no hay partidos políticos, donde no hay una iniciativa empresarial completamente libre, sino que está intervenida todo por el Estado. Es decir, que no es una política libre y no se respetan los derechos humanos y no se respeta el medio ambiente, cosa que en Europa sí. Entonces Europa primero fue un lugar de derechos humanos y de libertad y luego fue crecimiento económico. Entonces Europa tiene que seguir siendo ese faro moral, porque no lo va a ser China, no lo va a ser India, pero Europa sí tiene que ser ese faro moral de defensa de la democracia, de la libertad, de la igualdad de derechos entre todos, de no dejar a la gente atrás. Decíamos del estado del bienestar, oye, pues no podemos dejar a la gente atrás, del humanismo cristiano, de los valores que nos unieron. Eso tiene que ser ese pero no lo faro. es. La crisis de valores instalada en Europa hace que no lo sea. El fracaso del proyecto de construcción europea es una muestra también. Bueno, yo como soy optimista, creo que las cosas hay que reformarlas. Creo que el proyecto de Unión Europea es muy positivo, creo que ha dado resultados buenos y otros no tan buenos. Pues hay que contrarrestar los no tan buenos para que la Unión Europea, decíamos, oye, se está fragmentando, cada vez hay menos porcentaje del PIB que tiene que ver con la importancia de Europa. Bueno, pues si el Reino Unido se va y empezamos a desgajar la Unión Europea, pues nos pasará como con los votos que decíamos antes. Hablo de Europa, ¿eh? Bueno, pues yo hablo de la Unión Europea. Pero yo he mencionado la Unión Europea. Hablo de Europa, pero hablo también de la Unión Europea como proyecto que puede liderar eso también, ¿no? Si nos hacemos cada vez más pequeños, pues haremos más pequeño el peso de cada uno de esos países, no solo económico, sino social y de importancia, como ha tenido, por ejemplo, Estados Unidos, que es un país muy grande y que en su revolución industrial y en sus avances económicos ha podido liderar Entonces, yo creo que lo importante en este momento, aparte de recuperar esa importancia de los valores para ser faro moral en Occidente, es apostar por la innovación, porque nosotros no podemos en Europa tirar precios como China para hacer ese modelo de negocio. Nosotros apostamos por el talento y por la innovación, y tenemos que apostar por el talento y por la innovación, por la educación superior, por ser los que dan un paso más allá en el conocimiento humano y están liderando todos los cambios. Si no hacemos eso, nosotros no podemos competir. Bueno, yo defino a Europa como Europa qué bonita y qué frágil. Es decir, si tenemos problemas de cohesión territorial en España, en Europa ya es a nivel superlativo, ¿no? Todos los países se miran de reojo, es decir, la mayoría entre ellos, ¿no? Entonces Europa debe de ser el proyecto común de los europeos, pero que no lo es, nunca lo ha sido. Entonces, efectivamente, yo soy un europeísta convencido, ¿eh? A mí me encanta la figura de Europa, pero entiendo que los países no hacen ni el más mínimo esfuerzo porque efectivamente estén cohesionados los territorios y tengan, digamos, potencia, ¿no? Porque al final nos vemos como rivales dentro del mismo partido, es decir, dentro de la misma jugada se ven todos como rivales. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que al final, pues uno tira a un lado y otro tira a otro, ¿no? Francia nos hace polvo a los camioneros y nosotros, pues bueno, no protestamos, estamos ahí, ¿no? Es decir, no decimos nada y cosas de este tipo, ¿no? Ocurren cosas como el Brexit, ¿no? Que Luis lo ha explicado perfectamente, ¿no? Entonces, en fin, yo creo que Europa en su sentido debe de tener la cohesión que necesita para luego pilotar ese proyecto de la Unión Europea, es decir, porque la Unión Europea en su base es un proyectazo. Lo que pasa es que, claro, ¿qué ocurre? Que si los países, es decir, tienen caudillos,
pues vamos a hacer un poco extrapolarlo a España, ¿no? O sea, 17 autonomías con 17 cabezas tirando cada una en una línea, ¿no? Pues imaginaros a nivel europeo, ¿no? Yo creo que Aznar lo ha definido muy bien, es decir, efectivamente Europa, ese eje ha variado con mucho, y nosotros nos estamos quedando, si se me permite la expresión, como una residencia de ancianos brutal. Sí, pero volviendo a lo que decía Aznar, Javier, que es muy importante... Perdona. Francisco José. No, yo puedo decir que desde luego hay muchos factores que se pueden determinar que está en peligro actualmente la Europa que hemos conocido hasta ahora. De hecho, tenemos una Europa donde nuestros hijos, incluso aquí en España, nuestros hijos, nuestros nietos, vivirán muchísimo, ya viven incluso peor que sus padres. Eso no había pasado nunca. Eso es dramático. Eso sí que indica una decadencia clara. Eso no ha pasado nunca y eso está pasando ahora y va a seguir pasando. Pero uno de los grandes riesgos que tiene Europa, y lo ha comentado, es el tema de la inmigración, porque no es una inmigración laboral que podamos coincidir culturalmente, como cuando vienen, por ejemplo, los hispanos. Es una inmigración con unas raíces culturales, con una formación donde no viene de países democráticos. Toda esta inmigración musulmana obviamente están incidiendo en la falta de seguridad en muchísimas ciudades. Solamente hay que ver algunos barrios de París o incluso quien conozca Bruselas, que ya prácticamente es intransitable según a qué hora de la noche, ¿no? Y eso está pasando incluso en algunos pueblos. Yo en esta campaña electoral, que vengo elegido como diputado por Jaén, por Vox, he estado en pueblecitos tan pequeños como Beas de Segura. Me he reunido con distintos colectivos, entre ellos el colectivo gitano, y están asombrados. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Por ejemplo, me comentaban que ellos llevaban años pidiendo al alcalde que les dejaran un local para su rito cristiano, la iglesia evangelista, y no lo conseguía. Sin embargo, han llegado los inmigrantes de Marruecos y le han puesto una mezquita en el centro del pueblo. Y una inseguridad tremenda, porque además llegan allí, trabajan 23 días, las 23 peonadas, ya se van a su país y siguen cobrando durante el resto del año esos 400 o 500 euros por cada uno de familia, que son 2.000 euros si son 4 de familia, que son Marruecos, es muchísimo. Y luego vuelven a venir otra vez a Jaén. Eso a pequeña escala, pero es que está pasando por todas partes de Europa. Y lo del Brexit, yo escuché muchísimas intervenciones de personas que votaron a favor del Brexit y ponía el punto precisamente en ese tipo de inmigración, que no es una inmigración que solamente va a poder rebajar los salarios, sino que incluso culturalmente está poniendo en peligro nuestra cultura, nuestros principios, nuestros valores a nivel europeo. Sí, yo enmendaría lo que ha dicho Aznar con toda la admiración enorme que le tengo, que era el viejo PP moderno, ¿eh? Ojo, que Aznar era un tipo de primerísima. Que la crisis no es de las democracias liberales, la crisis es de la socialdemocracia. Es que todos hacéis lo mismo, todo socialdemócrata, todo es... Aznar lleva mucho tiempo fuera de la política activa, pero todo lo que hay alrededor es subir impuestos, más estado de bienestar, más cuidar a la gente, que está muy bien, pero que hay que crecer. Si la clave es crecer, la clave es que tenemos una elefantiasis legislativa que procede de Europa, brutal. Todo eso hay que eliminarlo. El proyecto europeo, como dice Javier, es del año 51, que es casi como la Catedral de Almudena. Esto no se acaba nunca, que ya venía en la Declaración Schuman, que iba a ser así. Pero eso hay que cambiarlo, no puedes estar en manos de unos burócratas que legislan en una legislación en la que no puedes intervenir ni la puedes revocar. Y sobre todo elefantiásica, es que no hay manera. Es imposible. Entonces, o eso cambia, o la crisis en Europa va a ser hasta que llegue un momento que se resquebraje y haga pum. Y entonces el talento europeo, que eso sí que yo creo que es clave. Si miráis la lista de premios Nobel de este año, es brutal. Sigue habiendo suizos, ingleses, franceses. O sea, seguimos siendo... Bueno, también el premio Nobel lo dan los suecos, que son europeos y jugarán algo para casa. Pero que seguimos teniendo muchísimo talento. El problema es que el talento está encauzado pues a lo que dice Alcaraz, a ver cómo se le pagan las peonadas a una inmigración absolutamente low cost, que viene, pues en algunos casos viene fenomenal, y oye, hay sectores enteros de la economía que son absolutamente esenciales, y sobre todo para pagar las pensiones en algún momento dado, pero otros que están viviendo de la sopa boba, como muchos autóctonos, que también eso hay que cambiar ese criterio. O sea, eso que trabaje uno para mantener a tres es muy difícil. Luis, mira, me ha gustado esto de la elefantiosis, ¿no? Has dicho, elefantiasis, perdón. Sí, yo creo que efectivamente tenemos un problema burocrático importante, no solo a nivel europeo, sino a nivel también del propio Estado. Y sin llegar a la inseguridad jurídica,
sí que habría que adelgazar tanto los sistemas europeos como los sistemas nacionales. ¿Por qué? Porque al administrado, si se me permite la expresión, es decir, al ciudadano a pie, se le vuelve loco. O sea, se le vuelve loco para cualquier tipo de trámite o cualquier tipo de gestión, ¿no? Y eso lo hemos aprendido en Europa. Es decir, porque en Europa no se da un paso sin un papel. No se da un paso sin un permiso. ¿Me dejas o sea, interrumpirte? El otro día me encontré con una cita maravillosa de Madeleine Albright que decía que para entender a la Unión Europea hay que ser un genio francés. Y entonces yo la repito porque me encanta, me parece que darle el clavo absolutamente. Efectivamente, entonces hemos copiado ese modelo en el resto de países y estamos pagando las consecuencias, es decir, estamos hartos de ver cómo se duplican, se triplican servicios totalmente innecesarios, y eso lo estamos aprendiendo en Europa, ¿no? Porque creo que todos los que hemos estado aquí hemos estado en Bruselas alguna vez, ¿no? Y hemos estado en el Parlamento Europeo, al menos los que estamos en esta mesa, ¿no? Es decir, yo cuando entré al Parlamento Europeo me quedé alucinado, porque es que para abrir una puerta hay que echar una instancia. Entonces estoy diciendo, oiga, mire, está todo muy bien, pero sin llegar, repito, a la inseguridad jurídica del ciudadano, sin llegar a ese extremo, porque lógicamente rozaríamos un asunto peligroso, pero sí que es cierto que a lo mejor uno de los males que tiene Europa es que, en fin, no hay manera de que se pongan de acuerdo. Mira, decías de Aznar antes, yo recuerdo de más joven las reuniones maratonianas que Aznar vencía por KO en Europa, porque no se levantaba de la mesa. O sea, estaba en la mesa y eran las 4 de la mañana y él no tenía prisa ninguna, hasta llegar al acuerdo. Es decir, eso no ha vuelto a ocurrir. El que resiste gana. No ha vuelto a ocurrir. Eso lo decía Fraga en su día, ¿no? Cela. También no sé quién decía que un político europeo puede ser irrelevante o algo peor. En fin, durante unos... ¿Así querías añadir algo? No, sí, quería decir una cosa nada más, que esto que estamos hablando, nos estamos centrando mucho en las instituciones, pero yo creo que esa crisis occidental de la que hablaba Aznar y Sarkozy es más social, es más de valores, es más profunda, ¿no? Que el relativismo, que la falta de... que la bonanza y la paz a veces trae ese relajo moral, bueno, no prestar atención a las cosas que son importantes, y que por esa vía entra pues el relativismo de todo es aceptable, entra el populismo, y que en Europa tenemos esa labor, aparte de reforzar las instituciones para que sean más ágiles, más eficaces, porque decíais, oye, esto es una institución elefantiásica y que hay que mover muchos papeles, tal, pero también es verdad que después ese ciclo se cierra y cuando se da dinero hay una memoria final, justificativa, es decir, hay ciertos controles que, por ejemplo, en España pues hemos visto que no se han tenido en algunos casos, ¿no? Pero aparte que de la institución hay que reforzar esos valores, porque esos valores son los que nos dan esa ansia por defender la libertad y por defender... Totalmente de acuerdo, pero mientras que estamos a los papeles, no estamos a lo profundo. Sí, por eso digo que hay que centrarse en lo profundo. Exacto. Y no en los papeles. Sí, pero no olvides que las instituciones y nuestros políticos son reflejo de nuestra sociedad. Y es evidente que tenemos una crisis de valores grave en el mundo occidental, en Europa, muy especialmente en España, una falta de respeto hacia nuestros propios principios, a nuestros propios orígenes, a nuestras bases judeocristianas de nuestra civilización, y a ese relativismo al que se refería Carlos. Realmente parece que hay una crisis, ante lo cual nosotros le reiteramos la pregunta: ¿es cierta esa decadencia de Europa y de Occidente que están advirtiendo Aznar y Sarkozy? Si creen que no, 905 80 81 40. Si creen que sí, 905 80 81 41. Pequeña pausa y volvemos a temas más mundanos. ¿Cómo va el pescado? Ya casi está todo controlado. ¿Qué haces? Les he comprado la lotería de Navidad a las niñas. Bien. Voy a ver cómo va esto. Isabel y Marcos, Sofía. Oye, ¿y a José no lo pones? Hombre, sí, con ese chico acaba de empezar. Pero tú te estás oyendo. Mira, voy a abrir. Hola. Hola, mami. ¿Qué tal, Ramón? Te he traído vino. ¿Vininchi? Sí, es un vininchi. ¿Qué va pasando? Estaba todo buenísimo. Qué bien. Por cierto, José, ¿tú trabajas en Navidad? No. Pues podías venir a comer el día 25. Claro, vente. Cariño, no le presiones. Igual no puede. Sí puedo. Genial. Vale, gracias. Qué bien. Anda, se me olvidaba. Os he comprado la lotería de Navidad. Qué bien.
A ver si este año tenemos suerte. Perdón, es que el otro día les compré un décimo a mis padres y, bueno, me acordé de vosotros. Qué mono. Me gusta mucho el número. ¿Te ayudo? No. ¿Te imaginas que nos toca? Ojalá. ¿Estás bien? Perfectamente. Isabel. Gracias, papá. Para mí también. Muchas gracias. No me lo esperaba. Nosotros tampoco. ¿A qué no? Para nada. ¿Abrimos mi vino? Claro que sí. Lotería de Navidad. El sorteo que nos une. No volverá a ocurrir, de verdad. No me caen bien tus amigas. No puede haber secretos entre nosotros. No entiendo por qué te pintas. No quiero ver a tu familia. No me dejas otra opción. No te enteras de nada. No eres nadie sin mí. No sabes ni hablar. No vales nada. Ni una gota más. Contra la violencia de género. Comunidad de Madrid. Voy a cambiar la dirección del viento. Voy a ser tu fuerza, que nada te detenga. Voy a ser el aire cuando no te quede aliento. Voy a estar contigo, no importa lo que venga. Voy a ser tu escudo cuando llegue la batalla. Voy a ser tus ganas cuando no te queden ganas. Voy a escucharte cuando no me digas nada. Voy a estar contigo donde quiera que vayas. Voy a estar contigo donde quiera que vayas. Soy tu aliado, voy a estar aquí, dando la cara por ti, derribando el miedo siempre junto a ti, dando la cara por ti. Soy tu aliado, voy a estar aquí, dando la cara por ti, derribando el miedo siempre junto a ti, dando la cara por ti, dando la cara por ti. ¿Estamos en un auténtico Estado democrático o estamos en una partitocracia? Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconetti no es tonto. Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Esta izquierda rancia lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Porque se avecina una crisis de unas dimensiones estratosféricas.